Muy buenas tardes a todos ustedes que a través de las redes sociales, el internet, están conectados para escuchar este ciclo de conferencias que iniciamos ayer en la tarde, relacionadas con las profecías bíblicas de los últimos días, porque hay profecías bíblicas de los últimos tiempos y las de los últimos días, cuando estamos hablando de la iglesia, porque las profecías de Israel de los últimos tiempos son diferentes a las profecías de la iglesia de los últimos días. Las profecías de la iglesia se terminan con el arrebatamiento de la iglesia, y las profecías de los últimos tiempos de Israel se terminan al final de la segunda de la gran tribulación o la gran semana 70 de Daniel. Vimos ayer claramente que en Mateo 24, ojalá que todos hayan traído su Biblia, que en Mateo 24 Jesucristo profetizó hace 2000 años cuál sería la señal principal de que estábamos entrando al final de la era o de la historia humana. Y mencionó que habría falsos profetas, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, pero cuando Cristo se detiene y menciona nación contra nación, reino contra reino, nos damos cuenta que ahí en esa profecía Cristo estaba mencionando que vendría un tiempo, eso fue hace 2000 años cuando Él habló, vendría un tiempo cuando se levantaría la primera guerra mundial, que fue exactamente de 1914 a 1918, y después la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Entonces, el inicio del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, comenzó a preparar el siglo pasado la última generación, que posiblemente seamos nosotros, todos los que nos están escuchando. Es posible que nosotros pertenezcamos a la última generación. Estas dos guerras mundiales, de alguna forma soberana de parte de Dios, prepararon también el regreso de la nación de Israel. Casi después de 2000 años de exilio en todas las naciones, Israel, ante los ojos expectantes y asombrados de los sociólogos, historiadores, antropólogos, regresa y se forma una nación libre, soberana e independiente el 14 de mayo de 1948. En un solo día se forma la nación de Israel, libre y soberana. Y a partir de este momento tan especial en la historia, donde no hay ninguna explicación, porque ninguna civilización en la historia ha podido, después de ser sacada de su tierra, sin lenguaje, sin religión, sin costumbres, sin tradiciones, sin cultura, mantuvieron durante esos 2000 años la cultura, el lenguaje y sus tradiciones. Para que tengan una idea ligera de lo que estoy hablando, mi esposa y yo radicamos actualmente ya en Estados Unidos y venimos cada 15 días casi a México, porque tengo todas las oficinas en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y tenemos que estar al contacto con todos los pastores. Yo he cancelado el 85 o el 90% de mis invitaciones para dedicarme ya más a las iglesias que tenemos en México. Y para que tengan una idea, allá en Estados Unidos mi esposa y yo vimos claramente un fenómeno muy interesante de los mexicanos que hace 100 años o 50 años se mudaron a Estados Unidos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves a los mexicanos que han migrado a Estados Unidos, lo primero que estas familias, y es lógico, hacen es tratar de adaptarse a esa cultura. Y ves a los mexicanos, ¿verdad?, vestidos con su cachucha, con sus calcetines, con sus chanclas, o sea, quieren parecerse a los gringos. Y desde chiquitos les enseñan inglés, que está muy bien, necesitan porque van a la escuela americana, pero se olvidan del español. Y muy pocos mexicanos que han migrado para allá mantienen el lenguaje, más bien no es español, el castellano.
porque se originó en Castilla con orígenes griegos y hebreos. Entonces, todas las culturas, los italianos llegan a Estados Unidos y se adaptan a la cultura americana, se visten como los americanos y tratan, ¿verdad?, de no ser separados, o que no te digan, tú no eres norteamericano. Aunque realmente pues nadie hay norteamericano más que los indios, los Sioux, los Apache, ¿verdad? Son los únicos que fueron los que poblaron Estados Unidos, y todos los demás son migrantes. España, Inglaterra, todas las naciones europeas han poblado Estados Unidos y Norteamérica, pero Israel es la única nación, la única cultura en la historia del mundo que después de casi 2000 años, repito, mantuvieron su lenguaje impecable, no lo cambiaron, se mezclaron con los rusos, con los italianos. En México hay cantidad de judíos, etcétera, etcétera. Muchos no saben ni siquiera que tienen raíces judías, pero este fenómeno nos habla de que esta nación la escogió Dios con un propósito, y es importante que todos ustedes lo puedan entender, porque los pensamientos de Dios no son otros pensamientos. Él no piensa como tú piensas, ni tampoco la forma como Él actúa es como tú piensas que Él quisiera, o que tú quisieras que Dios actuara. Porque cuando una persona comienza, es que mi Dios, ¿verdad?, no sería más benévolo y no permitiría el sufrimiento. Ese es el problema, que tú te has fabricado tu Dios, uno que te guste y que sea como tú quieres que sea. Así somos los seres humanos. Pero cuando nos enfrentamos con el Dios de la Biblia, que no es lo que nosotros esperamos que Él sea, entonces choca la mente humana, el intelecto humano, con las Sagradas Escrituras, porque Él no piensa como nosotros, ni actúa como nosotros. Entonces, esto es muy importante, porque cuando Dios comienza la civilización del mundo, escoge a un hombre llamado Abraham para formar la nación de Israel. De Abraham vino Isaac, vino Jacob, de Jacob las 12 tribus, de las 12 tribus vino ya Salomón, David, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios para escoger una nación? Y porque podemos preguntarnos, ¿y por qué no los mexicanos? ¿Y por qué no los españoles? Y si hubiera escogido a los ingleses, los alemanes se hubieran enojado. Y si hubiera escogido a los rusos, ¿verdad?, los poloneses o los rumanos se hubieran enojado. La cuestión es que Dios le dio la gana, así con estas palabras, porque Él es soberano, escoger a Israel como el punto y la nación más pequeña del mundo. Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Es un minúsculo puntito, si tú lo ves en el mapa, comparado con Irán, con Rusia, con China, con Estados Unidos, con México, etcétera, etcétera. Es un puntito insignificante, que desde hace casi 6000 años hasta ahorita es el centro del mundo entero, porque lo necio de Dios es más grande que los hombres, y lo desechado por Dios es más sabio que los hombres. Y Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios escoge a un rey David, un jovencito de 16, 17 años, para pelear con un gigante y avergonzar el poder y la fuerza a través de aquello que consideramos nosotros débil y desechado por el mundo. Ese es el Dios que servimos. Entonces Dios escoge a Israel, y a través de ellos viene la Biblia. A través de los judíos, Romanos capítulo 9, a través de ellos viene la Biblia. A través de ellos viene genéticamente el Salvador, el Mesías. Y cuando Jesús aparece, Él tenía que demostrar con sus credenciales que Él era el Mesías. Pero cuando Él demuestra sus credenciales, lo rechazan, porque había dos profecías en el Antiguo Testamento del Mesías que vendría. Una que vendría a liberar al pueblo de Israel, que se va a cumplir en los próximos años con el reino mesiánico. Pero había otra profecía, Isaías 53, desechado y despreciado por los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo quisimos. El Mesías sería también un hombre que sufriría por los pecados del mundo entero. Entonces, cuando hace su aparición Jesucristo, ellos querían primero el rey y después el Mesías sufriente, y lo rechazaron,
Porque después del Domingo de Ramos, cuando Cristo entra en un burrito y no en un caballo blanco como todos los libertadores antiguos, después de las batallas entraban a la ciudad en un caballo blanco, seguidos sus ejércitos, se monta en un burrito y comienza a llorar y a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, no has conocido el día de tu visitación. O sea, no me han reconocido. Y lo crucifican como si fuera un delincuente y un criminal. Y de ahí en adelante el cristianismo se convierte en el poder más fuerte de toda la historia. Escúchame con mucha atención, sean los sociólogos que nos visitan, maestros de la universidad, politólogos que nos escuchan. La Biblia nos muestra que Jesucristo es el único hombre que dividió la historia. Me acuerdo en un programa de radio que un ateo me dijo: yo pues ya no creo ni siquiera que Jesucristo existió. Le dije: disculpe, ¿se acuerda usted en qué día es hoy? 8 de mayo de 1996. ¿Y desde cuándo contamos 1996? Y se quedó. ¿Desde cuándo contamos 1996? Desde Jesucristo. ¿Y antes de Jesucristo cómo se cuenta la historia? ¿Antes de Buda o después de Buda? ¿Antes de Mahatma Gandhi o después de Mahatma Gandhi? ¿Antes de Zoroastro o después de Zoroastro? Antes de los más grandes líderes que tú me puedes mencionar. Cristo es tan impactante en la historia que divide nuestra misma historia y contamos nuestros días a partir de su muerte y resurrección. Y no solamente eso, es el único personaje en la historia que se celebra su cumpleaños. El 24 de diciembre, y aunque sabemos que el 24 de diciembre no nació Jesucristo, se aprovecha la historia, porque lo instituyó la Iglesia romana, para poder tener un día en la historia en el que hasta los ateos cantan Noche de Paz. Hasta los ateos tienen cena. Y ese espíritu que cubre al mundo en Navidad, la mayor parte del mundo entero, es para acordarse del nacimiento del Hijo de Dios. Y en la Navidad hasta los ateos le regalan a su suegra un regalo. ¿De dónde viene esta cosa de los regalos en Navidad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios inicia en la cruz el regalo a la humanidad. Les doy a mi Hijo. No tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. Dijo Pedro al que estaba paralítico: levántate en el nombre de Jesús. De ahí viene esa costumbre. Y ahora nosotros comenzamos a otorgarnos regalos. Pero no nos quedamos ahí tampoco. Jesucristo es el único hombre en la historia que también se celebra su muerte. Y en la famosa Semana Santa, hasta los ateos vienen a Acapulco a descansar. Dividió la historia. Se recuerda su nacimiento y se celebra su muerte y resurrección. Ni de Buda, ni de Zoroastro, de ningún Mahatma Gandhi, ni de ningún líder religioso que ha existido en la historia ha tenido el impacto que Jesucristo lo continúa teniendo. Y cuando Jesucristo viene y nos da la Biblia a través del pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo crucifica. Pero los principios, escúchame, los principios y los códigos y la ética moral de la Biblia transformó el mundo entero. Porque Jesucristo viene y vuelve a levantar a la mujer. Antes de Cristo, todas las tribus y civilizaciones, los griegos decían: la mujer no sirve más que para tener hijos, para la cama y para cocinar. Los romanos, los árabes, los mismos judíos habían aplastado y considerado a la mujer como tómala y déjala, como un vaso desechable. Y viene Jesucristo y levanta a la mujer en la posición que, al grado y la santidad que Dios le da a la mujer, nos dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 18, que nosotros varones caminemos con ellas con sabiduría, dándole honor a la mujer como un vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Cualquier varón que me escuche en esta mañana que trate mal a su esposa, o a su novia, o a su mamá, o a su abuela, a cualquier signo femenino, no te puede bendecir Dios hasta que le pidas perdón.
y conviertas a tu esposa en la reina de tu casa y la trates con la dignidad y el honor que Dios nos manda a tratarlas. Y es cuando venimos a la iglesia cristiana y nos convertimos a Jesucristo que comenzamos a descubrir estas cosas. Tú y yo venimos de padres machos. Mi papá era un macho, lo reconozco, y era muy católico, pero mi papá siempre, ¿verdad? Vi cómo maltrataba a mi mamá, cómo le gritaba, etcétera, etcétera. Y macho camacho. Y el hombre es aquí el que manda, y usted cállese y no me conteste, y métase ahí hoy en la noche, no le doy de cenar, le dice a tu esposa. Y cuando nosotros nos convertimos en esto por herencia, porque genéticamente el varón está preparado para creer que la mujer es algo inferior a nosotros. Y así es como nos han educado. Pues vienes al cristianismo, y por eso tenemos nosotros los seminarios de matrimonios aquí en la Riviera Maya cada octubre, y durante el año, para comenzar a entrenarlos a ustedes, los varones, a enseñarles que al venir a Cristo, Dios nos muestra cómo tratar a una mujer. Y hasta que tú no aprendes esto, no puede Dios bendecir tu vida, ni tu trabajo, ni tu salud. Esta es la importancia de que nos dejaron la Biblia. Y Cristo viene a través de los judíos. ¿Tenía que venir a través de alguna civilización? Dios escogió a la nación de Israel. Entonces, esta es la razón por la cual Israel se convierte en el centro, lo más pequeño geográficamente, se convierte en el centro, en el blanco, donde las profecías de los últimos tiempos se van a cumplir, con el propósito que pongamos nuestros ojos en la nación de Israel. Muy bien. En febrero de este año, Rusia invade Ucrania. Todo está relacionado con Israel. Se van a sorprender. Putin, el presidente de Rusia, le dice a la OTAN, que es la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, una organización que se formó en 1949 para detener el comunismo en Europa, después de que Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Rusia ganan a los nazis la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta organización de la OTAN se forma para proteger a las naciones de Europa contra el comunismo de la Unión Soviética, porque antes era la Unión Soviética o la Unión de República Socialista Soviética, que duró hasta 1991. En 1991, Mikhail Gorbachev le dice al presidente Ronald Reagan y al Papa Juan Pablo II: Rusia y el comunismo es una aventura utópica, es algo inexistente, no funciona el comunismo en ninguna nación, ni ha funcionado. Entonces se derrumba completamente la Unión Soviética, reconociendo que su ideología marxista, ideológica, la dialéctica materialista, Engels y la revolución bolchevique de Lenin en 1917, ¿verdad?, era una ideología en la que si no usaban la violencia, no se podía implementar la ideología del comunismo, que ahora está revuelta con el socialismo. Entonces se termina lo que se conoció como la Guerra Fría, porque de 1945 al 91 hubo tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces cae el comunismo y Estados Unidos se aprovecha, y todas las naciones de Europa también, pues para ahora tratar de replegar lo más que pudieran a Rusia. Y Estados Unidos comenzó a decir: ahora sí podemos plantar misiles en Ucrania, que es el estado más cerca a Rusia, y a un misil que planten en Ucrania está a 6 minutos de Moscú. Entonces, imagínense ustedes que algo suceda como lo que sucedió en Bahía de Cochinos, 1962, ¿se acuerdan? Cuando Nikita Khrushchev, el ministro de Rusia, puso misiles en Cuba con Fidel Castro, apuntando a Estados Unidos. Y cuando los satélites detectaron los misiles, por el presidente John Kennedy, Kennedy le mandó un recado a Nikita Khrushchev: o sacan los misiles o entramos en una guerra nuclear. Es la única vez desde Ucrania, lo que acaba de pasar este año, en todos los últimos 70, 75 años, que hay una amenaza otra vez de una guerra nuclear.
Nikita Khrushchev se da cuenta que John Kennedy es un presidente decidido y sacan los misiles y se acabó la amenaza. Pero ahora, este año, 2022, vemos que Rusia entra a Ucrania y Putin dice: cualquier nación que trate de impedir esto, voy a usar los misiles nucleares, como uno que se llama el Satán. Así se llama uno de los misiles más poderosos de Rusia actualmente. Entonces entramos al siglo XXI y estamos en el 2022 actualmente. Putin en 2014 toma Crimea, después va avanzando poco a poco, pero la Biblia nos habla claramente. Abran sus Biblias en Ezequiel 38, donde esta profecía, que es la más detallada de toda la Biblia, Ezequiel 38 y 39, se llama la invasión de Gog en la tierra de Magog. En este capítulo 38, que vamos a examinar con muchísimo cuidado en esta segunda conferencia, vamos a descubrir que fue escrita hace 2700 años. Y se profetiza una invasión de Rusia aliada con Irán, con Turquía, con Etiopía, con Sudán, con Libia y otros pueblos que van a acompañar a Rusia, y el 90% de estas naciones son musulmanas. Ahora que entra a Ucrania Putin, Ucrania forma parte geográficamente de lo que se describe en el capítulo 38 de Ezequiel como la tierra de Magog. Los magogitas descienden de los escitas y posteriormente de los godos. Y cuando venimos a la Biblia y encontramos, oye, pero aquí en el capítulo 38 no aparece Rusia, la palabra Rusia. Bueno, paciencia. En la Biblia sabemos que hay muchas naciones que no tienen el nombre que tienen ahorita. ¿Cómo podemos entonces relacionarlas con las naciones del siglo XXI en que nos encontramos? Por ejemplo, dice en el versículo 5 de Ezequiel 38, Persia. En 1935 se le cambia el nombre a Irán. Irán hasta 1935 del siglo pasado se llamaba Persia, los persas. Y después en 1979 a la República Islámica de Irán, cuando viene el Ayatollah Khomeini y convierte a Irán en un mundo musulmán completamente. Luego tenemos en el versículo 5 Cus y Fut. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Fut? Tenemos que regresar al capítulo 10 del Génesis, donde se describen que de los 3 hijos de Noé descendemos todos los seres humanos, de Sem, Cam y Jafet. De Jafet se pobló todo el mundo anglosajón europeo. O sea, todos los de raza blanca en el mundo entero tienen su origen en Jafet. Todos los indígenas y los chinos y los asiáticos, desde los indígenas de Estados Unidos, los Sioux, los Cherokee y todas las indígenas mayas, tlaxcaltecas, aucas, etcétera, etcétera, por todo Centroamérica, que entraron por el estrecho de Bering de Asia, descienden de los semitas. Y todos los africanos y todo el continente africano descienden de Cam. Entonces, cuando la Biblia dice Cus y Fut, me estoy adelantando bastante a este estudio, recurrimos a Génesis 10 y nos damos cuenta que descienden del continente africano que fundó Cam. Y todos estos pueblos que están al norte de África son los que se van a unir finalmente con Rusia para atacar Israel. Pero no me quiero adelantar y vamos a comenzar leyendo. Vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 38, versículo 1. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog no es el nombre de una persona, es el título, como el zar o como el presidente
o sea, es un título que se le da a un comandante en jefe, a un líder. Entonces vemos aquí que la palabra Gog es el nombre que se le da a un líder que se iba a levantar en la tierra de Magog. A los que les interese, Magog o los magogitas comprenden la zona geográfica desde el nororiente de Europa, donde está Estonia, Lituania, Latvia, casi Finlandia, que también está casi con frontera con Rusia, y toda esa zona que va bajando por Rusia, Ucrania. Ucrania es magogita, pertenece a la zona de Magog. Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán y todas estas naciones o repúblicas que se dividieron en 1991 y se independizaron de la Unión Soviética, formaban el 30% de la tierra de la Unión Soviética. O sea que en 1991, cuando cae el comunismo, Rusia pierde el 30% de su territorio. Imaginémonos nada más. Y Putin llega ahora en el año 2000 a Rusia, que ya no es la Unión Soviética, ahora es Rusia, y su sueño es volver otra vez a restaurar la antigua Unión Soviética para darle el poder que tenía antes la Unión Soviética o que tuvo durante algún tiempo, y comienza a tratar de recobrar todas estas repúblicas y todas estas naciones para que se cumpla la profecía de Ezequiel 38. Cuando comenzó la amenaza en enero, a finales de enero de este año, 2022, y los noticieros y los periódicos decían, es que Putin está a punto de invadir Ucrania. Yo tengo amigos que quiero mucho, ¿verdad?, que también están dentro de la escatología, historiadores, y me dijeron, no, Putin no se va a atrever a invadir Ucrania. Y cuando yo les dije, es que está en la Biblia, me dijeron, ¿dónde? Y le dije, estudia la zona geográfica de los magogitas, y Ucrania es la principal nación que forma parte del interés de Rusia, porque es la frontera casi con la mayor parte de Europa. Y ahora que entró Putin a Ucrania, lo he dicho y lo pueden ver ustedes, tengo conferencias sobre la invasión con muchos detalles, lo dije una y otra vez, Putin no va a dejar Ucrania y nunca lo van a sacar de Ucrania para que se cumpla la Biblia. Porque Ucrania forma parte de la región de los magogitas, geográficamente hablando. ¿Cómo nos podemos adelantar, verdad? Qué maravilloso que podamos tener esta perspectiva y esta visión de las Escrituras. Entonces Putin no se va a salir. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Pues vamos, sanciones económicas. Y quitémosle las transferencias del SWIFT famoso, con lo que se hacen las transferencias de un banco a otro, para que Rusia quede aislado y la nación de Europa ya no tenga tratos con él, ni Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y cuando Estados Unidos convenció, el presidente Biden, a la Unión Europea y a la OTAN que sancionaran económicamente a Rusia, cometieron el error más grande del mundo. Número uno, Putin no se va a salir de Ucrania con las sanciones que le pongan. Número dos, estas sanciones económicas, como el tiro se le salió por la culata, fueron contraproducentes, porque en ese momento se les olvidó, no sé, están tarados, ¿verdad?, muchos estadistas, se les olvidó que Rusia provee el 60% del gas a Europa. Lo único que le cuesta a Putin es cerrar la llave, como lo está haciendo ya con dos naciones ahorita, con Finlandia y con Suecia, que están amenazando entrar a la OTAN, y ya le está amenazando con cerrarles el gas. Y ahora Alemania, hay un gasoducto de Rusia, apúntalo, se llama Nord, N-O-R-D, Nord Stream, como si fuera arroyo, que es un gasoducto que viene de Rusia y llega a Alemania, y Alemania distribuye el gas a Europa. Entonces, cuando Putin entra a Ucrania y amenaza sanciones económicas, Alemania no le entra, porque Alemania distribuye el gas. Y después alguna
conspiración hubo entre Alemania y antes de que Angela Merkel saliera con Putin, y se confabulan, y entonces dice Alemania, no, pues para que no quedar mal, ¿verdad?, con la Unión Europea, yo también, pero Alemania no manda ejércitos a Ucrania. Y entonces manda un dictamen a Alemania, a los países europeos, diciéndoles, no le entren a sanciones económicas porque nos quedamos sin gas. Y ahora que venga el invierno, que vamos a sufrir como no se imaginan. Entonces, todos estos intereses económicos fue un error de cálculo gravísimo. Ya no hay estadistas como Margaret Thatcher, como Henry Kissinger, que fueron personas con una visión tremenda. Kissinger lo dijo hace 30 años, no provoquen a Rusia, es un oso dormido. Y ahora, entonces, Estados Unidos, no, pues hay que mandar, ayudar a Ucrania, y está mandando misiles. Esta semana Biden va a mandar misiles, y mientras más armas mande Europa a Ucrania, más se enoja Putin, más se fortalece, y en cualquier momento Putin se une con China, Putin se une con Corea del Norte, Putin se une con Irán, y Putin se une en estos días con Turquía, que pertenecía a la OTAN, pero Turquía, cuando oyó que Finlandia y Suecia van a unirse a la OTAN, el presidente Erdogan de Turquía dice, ni de chiste, yo me salgo de la OTAN. ¿Por qué? Porque Finlandia y Suecia, supuestamente, dice el presidente de Turquía, financian a los kurdos, que es un grupo que está entre Armenia y Turquía, y entonces si los financian, yo no voy a estar con ellos de ninguna manera, y me salgo de la OTAN. Y los países europeos, sí, que se salga de la OTAN Turquía. Qué interesante, porque todavía hace un año me dijo un escritor muy conocido, amigo mío, Armando, Turquía es amigo de Estados Unidos y está en la OTAN, nunca se podría unir a Rusia. Y en una semana cambió la geopolítica del mundo entero. Así de impredecible estamos viviendo en un mundo que en días cambia completamente. ¿Quién esperaba la pandemia? ¿Quién esperaba que iba a llegar el momento que ni a la playa te iban a dejar entrar? Cuando en la playa tienes el yodo y el oxígeno para respirar, para fortalecer tu sistema inmune. ¿Cuándo íbamos a imaginarnos que iban a cerrar los parques? Que iban a entrar a una irracionalidad tan impresionante por este bicho, que es real, pero que los políticos lo aprovecharon para poder controlar y aumentar el control sobre nosotros. Ahora no haces esto, y no entras a ese restaurante, y no entras a este gimnasio, y no vas a esa playa, y todos, sí señor, sí señor, sí señor, obedeciendo, porque nos obligaron. Y en países que mandaban a los soldados, como en China, a golpear a las personas que no trajeran el pañal aquí en la boca. Vivimos un mundo impredecible, donde ya no sabemos de qué forma el gobierno está cada día más controlándonos y controlándonos y controlándonos. Hemos perdido nuestras libertades y derechos individuales. Nunca en la historia de la medicina se prohibía que te pusieran una medicina sin tu consentimiento. Y es la primera vez en la historia en que se obligan las vacunas. Y si no te vacunas, no te doy un pasaporte. Y si no te vacunas, no entras a mi país. Impresionante, increíble. Cuando somos, como dicen las que están en contra del aborto, soy derecho de mi cuerpo, yo puedo abortar lo que yo quiero. Y nadie ha dicho, ¿verdad? Yo soy derecho de mi cuerpo, y si me quiero poner la vacuna me lo pongo, y no, nadie me puede obligar. Pero se obligó por primera vez en la historia. Y lo hizo el presidente de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, que está dirigida por un señor que se llama Tedros, que es de Etiopía, y es un comunista marxista terrible en la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud la controla Bill Gates, el 90% de su dinero. Entonces el mundo ya está controlado por una élite de familias y no por la soberanía nacional de las naciones. Ya las naciones se están tratando a través de la agenda global robarles la soberanía nacional para que el mundo quede en manos de un grupo de 6 familias. 6 familias en el mundo entero nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Ya no tu presidente, ya no el gobernador, este grupo que está formado por la Organización Mundial de la Salud
y por las Naciones Unidas. ¿Y quiénes están atrás de esas organizaciones? Facebook, Mark Zuckerberg, Bill Gates y su esposa, bueno, ya se acaban de divorciar, Selon, ¿verdad? El dueño de Instagram, y el 90% de los medios de comunicación, CNN, BBC News y todas las cadenas de televisión, escucha, el 90% de los medios de comunicación, Washington Post, New York Times y periódicos en el mundo entero, los controlan 6 familias. La única cadena en Estados Unidos que se ha librado ha sido Fox News, que no ha querido adaptarse a la agenda globalista. Entonces, todo lo que vemos, Disney lo obligaron a imponer la ideología de género. Los países centroamericanos y sudamericanos están forzados actualmente a que si Argentina no impone la ideología de género, si El Salvador, si México no imponen desde la primaria a los niños, si un niño de 5 años, si no quieres ser niño, te puedes ser niña y puedes ir pintado como niña a la primaria. Y si no imponen este adoctrinamiento, no les pagan su deuda externa y los hunden más económicamente. ¿Te habías puesto a pensar en esto? ¿Tenías esta información? Porque todo lo que estamos oyendo son mentiras. Es un mundo, y Satanás es el padre de la mentira, y estamos en un mundo completamente controlado por los medios de comunicación. Lo que oímos, nos dicen lo que piensan y lo creemos, y son puras mentiras las que han propagado en el mundo entero para debilitar a la raza humana y prepararla para la venida del gobierno mundial del anticristo. Continuamos en Ezequiel capítulo 38. Todos tienen cara de asustados. Como decía mi papá, no le saque. Versículo 3, versículo 2. Príncipe soberano de Mesec. La palabra príncipe es la palabra, apúntala en el hebreo, Rosh, de donde viene la palabra Rusia. Príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec y Tubal son zonas geográficas que pertenecen a los magogitas, o dentro de la zona geográfica de Magog, y fueron ciudades importantes de Rusia. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo equipados, gran multitud de pavés, escudos, teniendo todas espadas. Y a continuación, en el versículo 5 y 6, se enuncian o se mencionan las principales naciones que formarán parte en su alianza con Rusia en los últimos días que estamos viviendo. Persia, que es Irán. Kush y Fud, que son las naciones del norte de África. Sudán, Etiopía, Libia o Somalia. Versículo 6, Gomer, que es Alemania y la zona de Ucrania. Y todas sus tropas y la casa de Togarma. Togarma es Turquía y Armenia. Y qué interesante que fue en los montes Ararat, en la zona geográfica junto a Turquía, que está Armenia, donde descendió el arca de Noé. Cuando acabó el diluvio, el arca de Noé, dice Génesis 8, descendió sobre los montes del Ararat, que se encuentran en Armenia, casi frontera con Turquía, y donde precisamente en esta zona geográfica es donde termina la zona de los magogitas, o la tierra de Magog. Qué interesante. Muy bien, una vez que tenemos este análisis, veamos en segundo lugar el objeto de la invasión. Ezequiel 38, versículo del 7 al 9. El objeto de la invasión. Este pasaje continúa dirigiéndose a Gog. Dios le está hablando a Gog, al líder de esta invasión, que posiblemente sea Putin. Y se menciona específicamente en el versículo 8: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada,
recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. No hay duda, porque Israel jamás cambió el nombre desde que Jacob se le cambió el nombre a Israel. ¿Se acuerdan ustedes en el libro del Génesis? Israel no ha cambiado su nombre, porque la palabra Israel significa el que lucha al lado de Dios. Si tu mamá te puso Israel, te puso un nombre que es el mejor que te puedan haber puesto: el que lucha al lado de Dios. Vendrás a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Vean lo que se profetiza. Al cabo de los días, es la frase en el hebreo Asharit Shane, que en todo el libro de Daniel y en Ezequiel, esta frase se puso al cabo de los años, los últimos días o los últimos tiempos. Así fue como se tradujo desde la versión King James hasta la versión Reina Valera de 1960. Al final de los tiempos o al final de los días vendrás, número 2, a la tierra salvada de la espada, que fue Israel. ¿Y cuándo fue salvada? Hasta 1948, cuando se convirtió en una nación. Recogida de muchos pueblos. 1948, Israel. De todo, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, de México, llegan los judíos y se van a su tierra. La mayor parte de ellos, ahorita es una nación como con casi 6,5 millones de judíos. En el mundo entero hay aproximadamente 15 millones de judíos. Así que más del 50% ya de los judíos en el mundo están viviendo en la zona de Israel, que siempre fueron una desolación, y que hace 2700 años anunciando que hay una invasión futura, tal vez el año que entra, que Rusia se una con todas estas naciones musulmanas y se vengan contra Israel. Putin no se va a quedar con Ucrania solamente. A Ucrania no se la quita a nadie, vuelvo a repetir. Pero sí, ahorita Kirguistán, Kazajistán y las repúblicas al sur de Rusia, y después el objetivo final de Putin es Israel. ¿Por qué digo esto? Porque Israel está rodeada principalmente de dos naciones que son aliadas de Rusia, geopolítica, política, económica y militarmente. Una de ellas es Siria. Rusia tiene en Siria la única base naval en el mar Mediterráneo, con acceso al Mediterráneo. Putin ha defendido, ustedes lo han visto en los últimos años, la guerra civil de Siria, y si se levantaron los rebeldes, nadie ha podido terminar con la familia Assad, que es el presidente actualmente de Siria. Su papá y su abuelo fundaron este clan. Entonces, Rusia tiene en Siria la frontera norte, que es donde está Galilea o el mar de Galilea con Siria, que se llama los montes del Golán, que fueron reconquistados por los judíos en la guerra de los 6 días, junio de 1967. Capturaron las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, y desde ahí los judíos están viendo a los sirios y los cañones que están apuntando y los misiles que ya tiene Rusia apuntando a Israel en Siria. Y la segunda nación estratégica para Rusia es Irán. Y desde que el movimiento religioso de Ayatollah Khomeini se vino contra Israel, no han dejado de anunciar el presidente anterior de Irán, Ahmadinejad, en las Naciones Unidas en Nueva York. Ante todas las naciones dijo que él era el Mahdi, o el líder futuro de los musulmanes, y que destruirían a Israel. Así públicamente. O sea, imaginémonos que en El Salvador o en España muera México y mueran todos. Oye, cálmate, ¿verdad? La nación intervendrían, porque no hay derecho de poder amenazar a una nación públicamente como Irán lo ha hecho con la nación de Israel. Y además que este año termina Irán la fabricación de las centrifugadoras de uranio 235, que es el material con el que se produce la bomba atómica. Y en cuanto tenga la bomba atómica, los judíos saben que Irán la va a lanzar contra Israel. Y ahora el plan de Naftali Bennett, que es el nuevo presidente de Israel, será atacar a Irán
antes de que Irán ataque a Israel. Y entonces va a intervenir Rusia, porque Irán es compadre de Putin, lo mismo que Assad de Siria. Entonces vemos cómo se está rodeando Israel de todos sus enemigos principalmente, y cómo el cuadro que vemos es el cuadro que la Biblia nos describió hace más de 20 siglos. Señores que son escépticos de la palabra de Dios y que dicen que Dios no existe, solo Dios pudo habernos escrito esto con tanta anticipación, como dijo el Señor Jesús, para que cuando comience a suceder, recuerden que yo se los dije con mucha anticipación. ¿Cuál es el propósito de las profecías bíblicas? Que te prepares para encontrarte con tu Dios, que te arrepientas de todos tus pecados, que tomes a Dios en serio, que consideres que sin Dios no eres absolutamente nada ni nadie. Porque si mueres vas a pasar por el mundo como pasó una vaca y como pasó un caballo. La vaca se levanta y come pasto, trabaja en el arado y en la noche se vuelve a dormir. Hay seres humanos que solo viven para eso. Se levantan, van a trabajar, comen, cenan, y así te pasaron 30, 40 años de tu vida. Tal vez hiciste mucho dinero, llegaste a ser presidente de alguna nación o destacaste popularmente en algo, y cuando mueras, dice la Biblia, regresas a las tinieblas. Viviste en tinieblas. Tú creíste que el dinero y que la fama y la popularidad y la belleza eran el principal propósito que le diera sentido a tu vida. Pero Jesucristo dijo: eres un necio, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿No quisieras tú en esta mañana arrepentirte de tus pecados, venir a la cruz, encontrarte con Dios e iniciar una nueva vida de propósito, de sentido, para que cuando tú mueras, te mueras en paz? No hay cosa más maravillosa que saber que el momento que te digan usted va a morir, o tiene una semana, o te agarra de repente un balazo, o una tinieblas, o el tsunami, un terremoto, mueras en paz, porque sabes que simplemente la muerte es pasar de este mundo a un mundo mucho mejor, donde Jesús fue a preparar morada para todos aquellos que le siguieron mientras estuvieron en este mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por la esperanza a la que nos has llamado, en la cual haríamos bien en estar firmes hasta el fin, creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, haciendo las cosas que son agradables delante de tus ojos, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos interiormente con tu espíritu y comunicándole al mundo, un mundo loco que nos rodea, un mundo que se encuentra en una total oscuridad, que Jesús vive, y que la resurrección de Jesucristo nos ha dejado la garantía de volver a vivir con Él. Muchos creen en la resurrección históricamente, pero no conocen el poder de la resurrección, que es tener una comunión diaria, no con un maestro de moral que está muerto, ni con un líder que enterraron. El cristianismo es una relación diaria, viva, orgánica, dinámica, con alguien que vive, y su nombre es Jesús. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder iniciar esta relación con Jesús. La Biblia dice: arrepiéntete de tu vida. En otras palabras, reconoce que hasta este momento tú has vivido como te ha dado la gana, en tus propias filosofías, en tus propios pensamientos, en tus propias deducciones, en tu propia perspectiva de la vida. Y por eso te encuentras tan confundido, tan confundida, con desesperación, con ansiedad, con incertidumbre para vivir, porque no tienes a un pastor. En segundo lugar, cree que Jesús en la cruz pagó la deuda de todos tus pecados y de todos mis pecados, y que esa sangre preciosa que Él derramó tiene el poder
en este momento, en esta mañana, en este instante, de limpiarte, de lavarte y prepararte para el día de tu muerte. Y recíbelo en tu corazón, porque ahora crees que Él vive. Dile: Señor, entra en mi vida como mi Señor, mi Salvador. Te doy gracias por tan grande salvación, en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Nada más imagínate esto: este libro es la única, en los billones de volúmenes de literatura que hay en las librerías, billones, es el único libro que es luz. El único mapa, no hay otro. Muéstrame el Ramayana, el Tripitaka de Buda, el Veda de los persas, mencióname el libro religioso, el Corán, que tú me quieras mencionar. No se compara con este libro. Y este libro, que fue escrito por el Espíritu Santo para nosotros, para su pueblo, te ha hecho un llamado esta mañana a que vengas a la cruz. Todos ustedes que en esta mañana hicieron esta oración por primera vez, invitando a Jesús a su vida, si tú hiciste esta oración esta mañana y el Espíritu Santo ha tocado tu vida, ahí desde tu lugar, levanta tu mano. Gracias a Dios. ¿Alguien?